Hola, chamacos. Les voy a presentar esta pequeña cápsula acerca de la mnemotecnia para la evaluación de estructuras óseas en cualquiera de las modalidades de imagen, particularmente en estudios radiográficos simples, que es el método ideal para la exploración de los mismos. Los invito a pensar en la evaluación de huesos con una H mayúscula que tiene 4 patas. A estas 4 patas les vamos a atribuir diferentes características que vamos a investigar. La primera de las patas de la H corresponde con alteraciones en la alineación. Esto es que hay alteraciones en la integridad musculoesquelética, pero sin alteraciones en la estructura o en la morfología o desarrollo de los huesos. Así, por ejemplo, en este caso, en el primero tenemos una luxación en la que hay pérdida de la relación articular sin alteración ni en la densidad, ni en la integridad, ni en la morfología ósea. En el segundo caso tenemos una escoliosis. Las escoliosis son frecuentes en pacientes niños y adolescentes y suelen considerarse como de origen idiopático, es decir, que son generalmente alteraciones musculoesqueléticas, pero sin alteraciones en la morfología o integridad de las vértebras. Es importante hacer un análisis de la anatomía de cada una de las vértebras para confirmar que no haya alteraciones en las demás características, sino solamente en alteraciones en la alineación ósea. Respecto a la densidad de los huesos, tenemos que pensar que el hueso puede tener densidad normal, aumentada o disminuida. Las alteraciones en la disminución ósea pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Esto es, puede afectar solamente una estructura del hueso o puede afectar muchas estructuras óseas o todos los huesos. Entonces, la disminución de la densidad, el primer paso que presenta un paciente con alteraciones metabólicas del calcio es la osteopenia, que es la pérdida de la densidad ósea. El siguiente escalón en el proceso patológico es la osteoporosis, que es la alteración en la estructura ósea, la pérdida de las trabéculas. Estas situaciones inciden en la resistencia del hueso y por lo tanto hacen proclive a fracturas. Esas alteraciones suelen presentarse en mujeres posmenopáusicas, pero en cualquier alteración metabólica de calcio puede presentarse y se presenta entonces como una disminución de la densidad ósea en forma generalizada. No es fácil diagnosticarla porque con las radiografías digitales en las que tenemos alta resolución espacial, es muy fácil caer en la trampa y decir que tiene osteopenia o osteoporosis. El método adecuado para diagnosticarla es un proceso de un estudio que se llama densitometría. La densitometría puede realizarse con diferentes modalidades, pero la mejor es la que se conoce como DEXA, que es un estudio con un haz de rayos X de fotones que escanea la columna y la pelvis o el área de interés y mide la cantidad de absorción ósea, el coeficiente de absorción, mostrándonos en donde hay alteraciones en esta densidad. Hay otras formas de hacer densitometría que son de muñeca o de tobillo, con ultrasonido, pero no son confiables y por lo tanto no recomendables. Luego tenemos las alteraciones en el aumento de la densidad ósea, como se ve en la segunda imagen. El aumento de la densidad ósea igual puede ser focal o puede ser generalizada. Puede afectar un solo hueso que se conoce como monostótica o puede afectar muchos huesos, lo que se conoce como poliostótica. El aumento de la densidad ósea puede ser de origen congénito y puede ser adquirido. Hay algunas enfermedades raras, poco frecuentes, como la osteopetrosis, que se asocia de aumento de la densidad ósea, pero con alteración en la fragilidad ósea que hace que se presenten fracturas fácilmente. Sin embargo, es una enfermedad poco frecuente. Respecto a las formas adquiridas de aumento de la densidad ósea, existen también algunas que pueden ser metabólicas, pero lo más frecuente es que sean por actividad osteoblástica, que puede ser por reparación ósea por una fractura, o puede ser por una enfermedad metastásica de algún primario conocido o no conocido, o puede ser por un tumor primario óseo. Los tumores primarios óseos hay benignos y hay malignos. Los benignos suelen ser de alta densidad, bien delimitados, de lento crecimiento, y los malignos suelen ser heterogéneos,
pueden tener espículas como los osteosarcomas, pueden ser lesiones osteolíticas, simples o únicas de bordes poco densos, como podemos observar en la primera radiografía en la que tenemos múltiples lesiones líticas, que si fuera única podríamos pensar en la presencia de un tumor. Por otro lado, tenemos las alteraciones en la integridad, lo cual es más sencillo de reconocer. Porque es lo que corresponde a fracturas. Las fracturas pueden ser de 1, 2, 3 fragmentos o más, en cuyo caso se conocen como trifragmentarias, y pueden presentar desplazamientos o pueden presentar cabalgamientos. Es importante hacer la descripción de estas características cuando hacemos una nota o un reporte, porque tiene mucho que ver con el tratamiento que se le vaya a dar al paciente. Finalmente tenemos las alteraciones en la forma de los huesos, sin alteraciones en la integridad ni alteraciones en la densidad, únicamente en la forma. Y, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. En el primero tenemos un acortamiento congénito del hueso del radio, una deformidad poco frecuente que se conoce como deformidad de Madelung, aunque hay muchos tipos y variantes de estas anomalías esqueléticas congénitas, generalmente con un trasfondo genético. Pero también puede haber alteraciones en la forma de los huesos adquirida, es decir, que se nace con los huesos adecuadamente, pero por alguna alteración metabólica del calcio también, o algún otro tipo de alteración metabólica puede llevar a esto que se conoce como, que en este caso es raquitismo. El raquitismo produce esta imagen curveada de los huesos largos, ensanchamiento metafisiario, borrosidad o pérdida de los contornos de las metáfisis, etcétera. Son otros signos que son importantes de ver. Pero en términos generales, la intención de esto es que recuerden, en la evaluación de huesos pensamos en una H que implica 4 puntos a evaluar, que son alineación, densidad, integridad y forma. Bien, hasta luego.